Y esto se debe Bien ahí. principalmente a que la priorización curricular no nos da para más, ¿cierto? Tenemos que recordar que está principalmente el OA 11, si la memoria no me falla, y este OA 11 nos pide caracterizar principalmente tres características del sistema colonial acá en Chile. Una de esas características es la que definimos la semana pasada, la cual era el mestizaje. ¿Alguien recuerda lo que era el proceso de mestizaje? ¿Qué era el mestizaje? Lo vimos la semana pasada. ¿No? ¿Qué era el mestizaje, jóvenes? ¿Alguien recuerda lo que era el concepto de mestizaje? Yo creo que sí, ¿ah? Algo debe tener en la punta de la lengua. ¿Qué es mestizaje? ¿Y por qué se da el mestizaje, primero que todo? ¿No? ¿Nadie? ¿Qué era el mestizaje? ¿Por qué se daba el mestizaje? Ya, no importa. Yo se los digo de nuevo. El mestizaje era básicamente la mezcla entre razas que nunca se habían tocado, dado sus características geográficas, principalmente, ¿cierto? Entonces, este proceso de mestizaje que se dio acá en América va a ser dado entre el mundo occidental, ¿cierto? El antiguo mundo, como se le denominaba, principalmente españoles, ¿cierto? Y los indígenas acá en Chile, ¿ya? Este proceso va a crear nuevas características en los rasgos biológicos principalmente de las personas, ¿cierto? Los cuales van a empezar a dictaminar y los cuales van a empezar a generar nuevas características en lo cultural y también en lo social, ¿ya? Em, por ejemplo, también, perdón, y también, aparte de eso, dado que el sistema de esclavitud fue algo que predominó durante gran parte de la historia de la humanidad, también se va a producir, perdón, un proceso de mestizaje entre la gente africana, ¿cierto? Y la gente indígena acá en Chile, ¿cierto? Y van a surgir muchas mezclas raciales, se podría decir. Porque, por ejemplo, van a salir indígenas con españoles, el famoso mestizo, ¿cierto? Indígenas con africanos, un sambo, ¿cierto? No, perdón, un mulato. No, perdón, indígena con africano era sambo y indígena con, no, perdón, y español con africano era un mulato, ¿ya? Entonces, muchas mezclas raciales que en verdad no interesan mucho principalmente. Lo que me interesa, sí, es que ustedes entiendan que se da este proceso de mestizaje en el cual las razas se mezclan y van a dejar de ser razas alejadas dado sus características geográficas. De hecho, en la actualidad, y en verdad, principalmente en esa época también hay que tener claro que los que respetaban esas jerarquías sociales, esas jerarquías de la raza, ¿cierto? Esas jerarquías, eran principalmente la gente que, como la elite, como los reyes, como la gente que tenía mayor dinero económico, pero si uno miraba en esa pirámide social para abajo, ¿cierto? Debajo de toda esa gente, de los reyes, de los nobles y del clero, donde estaba el espectro total de población, ¿cierto? La mayor cantidad de gente, se va a dar cuenta que la gente que estaba abajo no respetaba esas cosas, ¿cierto? Y no las respetaba principalmente porque la cotidianeidad de la vida no les permitía estar regodeándose de con quién hablaban y con quién no, y con quién se relacionaban y con quién no. Entonces, por esa misma lógica se va a producir este proceso de mestizaje, ¿cierto? Que va a repercutir en que en la actualidad todos seamos mestizos prácticamente y que ya no exista esa lógica de las clases ni de las razas. Entonces, súper importante para que lo tengan en consideración, que en aquella época, en la colonia, en Chile específicamente, se empieza a producir este proceso de mestizaje. ¿Ya? Súper importante para que lo tengan en consideración, y es el primer concepto que tienen que manejar de esta unidad. ¿Ya? Y en la clase del día de hoy lo que vamos a ver va a ser un concepto económico. ¿Cómo era la economía en el sistema colonial en aquella época? ¿Cuáles eran los rasgos principalmente del sistema colonial? Entonces, por lo tanto, el objetivo de esta clase es analizar las relaciones sociales que se daban al interior de una hacienda durante la colonia en Chile, considerando la conformación de una élite terrateniente y una relación patrón-inquilino. ¿Ya? Vamos a ver en esta época cómo el sistema de encomienda fue siendo deslegitimado y se fue introduciendo el sistema de hacienda. Ustedes, el sistema de la encomienda, lo tuvieron que haber visto en séptimo, pero probablemente no lo recuerden. ¿Alguien recuerda lo que era la encomienda? Bueno, la verdad es bastante respetable que no lo recuerdes, igual es difícil. Bueno, pero básicamente el sistema de encomienda, chicos, era un sistema de esclavitud en el cual los indígenas pagaban tributos al gobernante. Si, por ejemplo, en la época precolombina eran los incas, a él le pagaban tributos,
y también y después ese tributo que se les pagaba, ese tributo, perdón, que pagaban los indígenas era redistribuido por el imperio incaico. Así funcionaba, ¿ya? Y después de la época cuando llega Cristóbal Colón, ¿cierto? Y comienza este proceso de colonización por parte de los españoles, se va a mantener durante los primeros años este mismo sistema, ¿cierto? Entonces ahí van a ser los españoles los que van a obligar a los indígenas, ¿cierto? A construir caminos, a construir territorios, a construir casas, a trabajar en la tierra, etcétera, ¿ok? Pero este sistema, como les digo, de encomienda, va a ir siendo reemplazado poquito a poquito por un sistema de hacienda, ¿ya? ¿Y cuál es la diferencia entre el sistema de hacienda y el sistema de encomienda? Principalmente no mucho. Si nosotros analizamos esos dos en la actualidad, nos daríamos cuenta que los dos son grandes sistemas de esclavitud, prácticamente. No obstante, el sistema de hacienda era un poco, porque podríamos decir que los dos son de esclavitud, pero en la escala de esclavitud, la encomienda, perdón, era más fuerte, era más brutal que el sistema de hacienda. Eso no quiere decir, de ninguna manera, que el sistema de hacienda tampoco fuera un sistema bastante terrible y bastante tétrico. ¿Y por qué era tétrico y por qué era terrible? Porque la gente que trabajaba en el sistema de Hacienda no tenía la posibilidad de trabajar en otra cosa, ¿ya? ¿Y por qué no tenía la posibilidad de trabajar en otra cosa? Es algo que vamos a desarrollar en este momento, ¿ya? Entonces, eso principalmente. La economía chilena en la colonia, eso es lo que vamos a hablar. Y cuando a ustedes se les venga a la memoria la economía chilena en la colonia, a ustedes se les tiene que recordar la hacienda, ¿ya? Hacienda, hacienda. Pero, profe, ¿qué es la hacienda? Tranquilo, tranquilo, te va a quedar un poco más claro ahora. Entonces, para empezar a hablar de la economía chilena, tenemos que tener claro principalmente que la economía chilena se basaba en un monopolio entre la corona española y las tierras de América del Sur. Bueno, y de América hasta México, se podría decir. Y entonces, ¿alguien sabe lo que es un monopolio? ¿Qué es un monopolio, jóvenes? En el chat nadie está contestando. ¿Algún tímido que quiera chatear en vez de escribir la respuesta en audio? ¿Qué es un monopolio? Súper fácil, en verdad. ¿No? No, 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 no. Bueno, yo les doy la respuesta. Un monopolio es cuando alguien tiene el control absoluto de cierto producto o de la economía de un cierto lugar. Por ejemplo, si yo soy una persona que vendo pay de limón, por ejemplo, y no hay nadie más que venda pay de limón, en todo Santiago, por ejemplo, yo voy a tener el control de dicho producto, ¿cierto? Porque toda la gente va a tener que comprarme pay de limón a mí. Y si yo quiero que el pay de limón cueste 20 millones, va a tener que costar 20 millones, porque no va a tener más, la gente de Santiago no va a tener más dónde comprarlo. Entonces, esa es la lógica de un monopolio, ¿cierto? Cuando alguien tiene el control absoluto de una lógica económica. Y esto fue lo que pasó con España, ¿cierto? España controlaba y regulaba todo el comercio con el cual tenía acceso América. América del Sur y Centroamérica y México para ser exactos, ¿ok? Latinoamérica, mejor lo vamos a dejar, sí. Entonces, los tipos controlaban toda esa economía, no obstante en aquella época igual existían los piratas, igual existían el comercio ilegal, ¿cierto? Pero era en menor medida, por cierto, no podía competir contra el comercio regular que tenía España con sus colonias, ¿ok? Entonces existía esta economía colonial, existía este monopolio por parte de la corona española, el cual le impedía, o sea, le impedía prácticamente relacionarse con el resto de Europa, con el resto de Asia, a las colonias acá americanas, ¿ya? Entonces, con las medidas monopólicas de la corona española, se esperaba obtener más riqueza económica en el país. Pero esta situación no se dio debido a la escasa presencia de metales preciosos y una muy baja productividad. Esto es súper importante, chicos, porque tenemos que recordar que los españoles, cuando vienen acá a América, venían con la intención de hacerse millonarios, ¿cierto? De adquirir una riqueza que no encontraron en Europa. Entonces, por lo tanto, si vienen con esa mentalidad, van a venir buscando oro. Entonces, ¿qué va a pasar cuando llegan a Centroamérica? Porque primero se llegaba a Centroamérica, ¿cierto? A la Española, al Caribe, ¿cómo se llamaban estas islas? Las Antillas. Llegaban a esta parte de Centroamérica, ¿cierto? Y iban hablando con los indígenas, le decían, oye, indígena, ¿dónde hay oro? Y el indígena le decía, más abajo, en Chile hay oro. Y después llegaban qué sé yo, llegaban a Colombia, ¿cierto? Llegaban ahí a Venezuela. Oye, indígena, ¿dónde hay oro? Baja Chile, allá en Chile hay oro, créeme.
Y después llegaban acá a Perú, ¿cierto? A donde los incas, y, oye, Inca, ¿dónde hay oro? En Chile está lleno de oro. Y cuando llegaban acá a Chile se encontraban que no había nada de oro, y lo que habían eran unos indígenas bastante violentos que le iban a hacer la guerra, los cuales eran los mapuches. Por lo tanto, en verdad, nunca hubo muchos metales preciosos acá en América. Entonces, por lo tanto, y los que hubieron, sí, hubieron algunos en Bolivia principalmente, en la mina de Potosí, y en la cual fue explotada muy rápidamente, en el siglo XVI, no duró más de 100 años esa mina explotada, ¿cierto? Entonces no había mucha cantidad de oro. Y de hecho, si uno leyera las crónicas, por ejemplo, de estos viajeros españoles, que escribían cartas a sus familias en Europa, que escribían en un diario cómo registraban todo, ¿cierto? Hablaban siempre de Chile como la tierra prometida, la tierra que le iba a traer riqueza, como que en Chile estaba todo el oro de toda América, bla, bla, bla. Pero era toda una mentira, ¿cierto? La verdad es que vivieron engañados, y la verdad es que nunca hubo mucho oro acá en América. Entonces, por lo tanto, teníamos que buscar otra forma de poder tener acceso económico, ¿ya? Porque los tipos los españoles dijeron, ya, mira, no hay oro, lamentablemente no hay nada de oro, ¿cierto? Pero si vuelvo a mi país, voy a volver más pobre de lo que llegué. Entonces, por lo tanto, vamos a tener que trabajar. Ah, bueno, perdón, o sea, me interesa que se queden con la idea de que no había oro, pero sí existieron algunas minas, las cuales duraron muy poquito, ¿ya? Pero sí existieron lavaderos de oro acá en Chile, los cuales estaban gobernados por el sistema de la mita, que era un sistema prácticamente de esclavitud, insisto, parecido a la encomienda, o era la encomienda, pero con otro nombre, con el nombre que lo llamaban en esa época, y existieron algunas minas en Marga Marga, por ejemplo, una, en Copiapó, por ejemplo, otra, las cuales, como les digo, no fueron de gran trascendencia para la economía colonial. No obstante, sí duraron un tiempo, ¿cierto? Sí hubo un agotamiento de este mineral, pero duró muy poquito. Ya la actividad minera en menor medida se explotaba mediante la plata y el cobre, ¿ya? Entonces, para que lo tengan en consideración, ¿ya? Los indígenas, o sea, perdón, las personas que trabajaban en estos lavaderos de oros eran principalmente indígenas, los cuales eran tomados prisioneros de guerra, ¿cierto? Nos dar un beso. Los cuales eran tomados como prisioneros de guerra, ¿cierto? Y estuvieron ahí principalmente durante, no sé, no más de 100 años, durante principalmente todo el siglo XVI, ¿ok? Entonces, este agotamiento del mineral, muy rápidamente, ¿cierto?, nos llevó a decir a los españoles, ya, bien, ok, ya, ¿sabéis que no hay oro en Chile? Olvidémonos del oro, ya nada que hacerle, no hay oro, nos mintieron, todos los indígenas nos mintieron, esos malditos me mintieron, ya, pero no importa, no había oro. Entonces tenían que buscar otra forma de poder subsistir acá en Chile, otra forma de hacerse millonario en la colonia. Esa era la mentalidad de los españoles, ¿cierto? Entonces, dijeron, probemos con el comercio, pues. Probemos con el comercio, mira, tenemos todas las tecnologías que tenemos de Europa, ¿cierto? Tenemos el telescopio, tenemos los barcos, tenemos, qué sé yo, la brújula, tenemos los avances tecnológicos que se están creando en Europa en este momento, bla, bla, bla. Veamos con el comercio. Tampoco le resultó el comercio. No servía comercializar en América en aquella época. ¿Y por qué no servía comercializar? Pero por supuesto que no servía comercializar, pues mijo, si tienes un monopolio, tienes un control absoluto de lo que entra y lo que sale, por supuesto que no vas a poder comercializar bien, por cierto, porque estás tratando, eran españoles vendiéndole cosas a españoles, por supuesto que no iba a resultar. Entonces, por lo tanto, el comercio tampoco tuvo un desarrollo muy importante. ¿Hubo comercio? Sí, pero más que nada era un aprovisionamiento de las cosas. ¿Qué quiero decir con esto? Que un barco desde Europa, ¿cierto? Venía con muchas cosas, ¿cierto? Cosas bonitas, todo lo que tú queráis. Llegaba a Perú, porque todas las cosas que llegaban de Europa a Chile, perdón, porque todas las cosas que llegaban de Europa a Chile pasaban por Perú primero, ¿cierto? Y después lo que quedaba, así como el resto de la mercancía, llegaba a Chile. Entonces, por lo tanto, tampoco resultaba mucho ser comerciante en aquella época, ¿cierto? Dependía principalmente, como les digo, de lo que excedentes que tuvieran en Perú. Entonces, eh, un muy poco comercio bastante controlado por producto de este monopolio, ¿cierto? No obstante, solo a partir del siglo XVII la actividad artesanal local se empezó a manifestar un poco más, ¿cierto? Con el crecimiento demográfico de las poblaciones, con el crecimiento del mestizaje, ¿cierto? Con la mezcla entre toda la población, se empezó a generar cambios económicos, ¿ya? Y estos cambios económicos estaban dirigidos principalmente a talleres de caballería, principalmente a hacer monturas, a hacer herraduras, como que ahí Chile
despegó un poco en economía, en el comercio, pero muy poquito, insisto, casi imperceptible para el espectro total de la población. Hacían algunas mantas, sí, igual trabajaban un poquito con las telas, pero no Nica. Nica satisfacía la demanda interna y tampoco podían exportar excedentes al resto del mundo. Entonces, como les digo, comercio también muy poco. Entonces, ahí estaban los españoles. Pucha, Cay, ya no nos sirve el comercio, ya no nos queda oro, ¿qué podemos hacer? Lo único que nos queda es volver a un sistema feudal de agricultura y la ganadería. ¿Probemos con la agricultura y la ganadería? Echémosle ganas, mijo, a la agricultura y la ganadería. Entonces, sí, efectivamente, jóvenes, la agricultura y la ganadería fueron lo que potenció económicamente hablando a Chile en aquella época. La agricultura y la ganadería, algo bastante básico, ¿cierto? Algo bastante básico, no obstante, sirvió para satisfacer la necesidad de toda la gente. Y tiene mucho sentido que esto haya sido así, dado principalmente de que no había oro, dado principalmente de que estamos en un proceso de colonización, dado principalmente que estamos en un monopolio, y dado que Chile, geográficamente hablando, cuenta con una depresión intermedia bastante extensa, ¿cierto? Que va desde el Biobío hasta Copiapó. Por lo tanto, es una gran franja de tierra con la cual podemos cultivar muchos alimentos y con esto satisfacer las necesidades de todos los chilenos y con esto, perdón, no de todos los chilenos, de toda la gente que vivía en ese momento, ahí en esa época, ¿cierto? Mestizos, criollos, españoles, indígenas, africanos, etcétera, ¿ok? Toda la gente que vivía ahí podía satisfacer la necesidad gracias a la agricultura y la ganadería, ¿ok? Estuvieron orientadas principalmente la agricultura y la ganadería a proveer el sustento de la población local que se desarrolló, como insisto, entre los territorios del Copiapó y el Biobío. La abundancia de estos suelos fértiles y las buenas condiciones climáticas posibilitaron la agricultura y la ganadería en Chile. Por fin le chuntamos algo, por fin podemos hacer algo con este Chile que la verdad nos había dado tantos problemas, por cierto, porque no se podía hacer nada prácticamente, más que la agricultura y la ganadería. ¿Y qué va a pasar? Por lo tanto, si tenemos que la agricultura y la ganadería era lo que más dominaba, ¿qué va a pasar con las tierras? ¿Sí? ¿Qué pasa? Por lo tanto, si la agricultura y la ganadería era lo que más dejaba plata, ¿qué es lo que va a pasar con las tierras? Por supuesto que van a adquirir mayor valor, ¿cierto? Por la ley de la oferta y la demanda. Por lo tanto, la gente que tenía tierras eran los millonarios de aquella época, ¿cierto? Y a estos tipos se les llamaba principalmente los patrones, sí, los patrones, vamos a dejarlo, y los que trabajaban para estos patrones eran los inquilinos, ¿ok? Por lo tanto, se dio una relación entre patrón e inquilino, la cual no es menor y es súper importante que la tengan en consideración. Entonces, eh, dentro de este inquilinaje, que eran las personas que trabajaban dentro de la tierra, ¿cierto? Y dentro de estos patrones, estaban bien marcadas las diferencias que se empezaron a dar. Por ejemplo, los patrones, en su mayoría, por no decir en su totalidad, eran criollos. ¿Alguien recuerda lo que era un criollo? ¿Lo vimos en la clase pasada? Bueno, voy a dejarme preguntar porque parece que nunca me van a responder. Un criollo era una persona nacida en América entre madre español y padre español. ¿Ya? Hijo de padre y madre española, eras llamado criollo, pero naciste acá en América. Por lo tanto, nunca conociste lo que es Europa. ¿Ya? Pero principalmente los criollos. Ese tipo de personas eran los que eran dueños de las haciendas, ¿ya? Los patrones, los dueños de las tierras. Y posteriormente, por ejemplo, esta gente que eran dueños de las tierras, los que eran dueños de las haciendas, van a seguir desarrollándose, ¿cierto? Van a seguir incrementando su economía hasta llegar al punto en el cual en 1810, aunque en 1805 ya se empieza a gestar esto, van a empezar a ser los próceres para eh, independizar a Chile. Bueno, igual se está dando una lógica de independización en toda América, así que tampoco tiene mucho mérito, en verdad. Pero es los criollos, principalmente, por eso es que se dice muchas veces se puede pensar que un criollo, por ejemplo, es un chileno, ¿ya? Por eso dice que todos los chilenos somos criollos, el chileno criollo, por ejemplo. Y sí, está bien, correcto. No obstante, esa lógica del criollaje se empieza a gestar desde los hijos y padres, hijos de padre y madre española en aquella época, ¿ya? Súper importante igual para que lo tengan en consideración, ¿ya? Entonces, la economía de la época descansaba fundamentalmente en la agricultura y la ganadería. Por ende, durante el siglo XVII, la tierra se transformó en uno de los bienes más importantes,
Quien poseía tierras, poseía riquezas y prestigio. Los grupos sociales más importantes, principalmente criollos, adquirieron enormes extensiones de tierras que se transformaron en las llamadas haciendas. Estas eran grandes terrenos dedicados a la producción agropecuaria para la exportación de productos hacia el Perú. Dentro de los productos que se comercializaban desde nuestro país, se puede señalar el trigo, utilizado para la elaboración de alimentos, el cuero, que se utilizaba para la fabricación de implementos utilizados en las minas de Potosí, en Bolivia, de Potosí en Bolivia, perdón, y el cebo, el cual era utilizado para confeccionar velas. Súper importante, tenemos que recordar que en aquella época no había electricidad, lo que por lo tanto implica que la vela era un elemento cotidiano en la vida de todas las personas, por lo tanto la vela también, perdón, por lo tanto el cebo también se convertía en un producto de primera necesidad. Súper importante para que lo tengan en consideración. Entonces, este sistema de hacienda, chicos, era un sistema jerárquico, súper importante que lo tengan claro. Un sistema jerárquico en el cual colocaba a la cabeza al patrón y abajo a los inquilinos. Los inquilinos, en su mayoría, por no decir en su totalidad, eran mestizos, mezclas entre indígenas y españoles, ¿ok? Y estos mestizos, ¿cierto? Que eran la mayor porcentaje, en la actualidad todos somos mestizos en verdad, comenzaron a trabajar en este sistema de encomienda porque no había otra, pues chiquillos, piénsenlo, si para los mismos españoles la situación era difícil, imagínense para los pobres mestizos y para los pobres indígenas, por supuesto que era el triple o el cuádruple de difícil, por cierto, porque aparte de no poder trabajar en minería, aparte de no poder trabajar en comercio, tenían que trabajar en un sistema de agricultura que solamente les daba un poco de alimento y un poco de dinero, y muy poco, la verdad. Si el tipo no les quería dar dinero, con que les diera casa supuestamente bastaba, pero por supuesto que era bastante dura la vida en esa época. La hacienda se fue consolidando como unidad económica, mientras que la encomienda cedía como sistema de trabajo e institución social. Esta consolidación hizo necesario contar con la mayor cantidad de mano de obra, por lo que se comenzó a contratar personas, en su mayoría mestizos, que trabajaban a cambio de alimento y algo de dinero. La hacienda fue una unidad autosuficiente que se desarrolló en un sistema de vida que giraba en torno a la producción agrícola y ganadera que contaba con un importante mercado. El cultivo de trigo pasó a ser la actividad de mayor importancia ya que éste se exportaba, lo que produjo un aumento de la cosecha y la consolidación de la hacienda. La hacienda quedó para quedarse. Por ejemplo, hay una tipa que era una matrona, perdón, que era muy conocida, que era la Quintrala. No sé si han escuchado alguna vez de la Quintrala, que era una tipa que se decía, que cuenta las leyendas, ¿cierto? Que cuenta los cuentos, que la tipa era muy malvada, como que golpeaba a sus trabajadores, como que los torturaba, y si hacía algo muy pequeño, y la tipa igual, como que te maltrataba y bla, bla, bla. Pero esos son cuentos, en verdad. Probablemente esa tipa adquirió esa fama debido a que era la única mujer, podríamos decir, que era dueña de una hacienda, ¿ya? En esta lógica del patrón inquilinaje. Entonces, es importante, creo yo, mencionarla porque no es menor, ¿cierto? No es menor. Entonces, estos inquilinos que empezaron a trabajar por un poco de comida, se empezaron a diversificar, ¿ya? El inquilinaje eran las personas que vivían dentro de estos grandes territorios, ¿cierto? Dominados por los terratenientes, por los patrones criollos españoles, ¿cierto? Y vivían dentro de esta tierra, ¿cierto? La cual la trabajaban, y después el patrón les daba un poco de ropa y les daba un poco de comida, pero prácticamente no era vida para nadie, ¿cierto? Entonces, producto de esto, la cosa se empezó a diversificar, ¿por cierto? Se empezaron a encontrar nuevas lógicas de resistencia a este sistema de hacienda. Y con ellos van a nacer los medreros. Ustedes se preguntarán, ¿quiénes son los medreros? Los medreros principalmente son la gente que arrendaba la tierra. Como que los tipos ya no querían trabajar para el dueño de la tierra, sino que le pagaban cierta plata al dueño de la tierra, ¿cierto? Y ahí él arrendaba la tierra y trabajaba la tierra como él quisiese. La ventaja de eso era que el tipo no estaba sujeto a las leyes del patrón, por cierto, las cuales regularmente eran muy estrictas, ¿ya? Sino que el tipo estaba sumido bajo sus propias leyes, ya que él estaba pagando por el arriendo de dicha tierra, ¿ya? No es menor para tener en consideración. Y los otros tipos, que eran también una gran cantidad, eran los peones de haciendas. Y ustedes se preguntarán, ¿quiénes son los peones de haciendas? Yo creo que los peones de Hacienda somos prácticamente la mayor cantidad de los chilenos. Los peones de Hacienda eran personajes, mestizos principalmente, que viajaban de lugar en lugar, trabajando esporádicamente en las tierras de estos terratenientes. Es decir,
por ejemplo, en la temporada alta de cosecha de trigo, se necesitaba más gente para trabajar. Entonces, ya ahí llegaban los peones, ¿cierto? Que recorrían, hacienda por hacienda, ¿cierto? Trabajando para dichos terratenientes, en los cuales les pagaban y después los despedían. Entonces, de alguna manera, esa era la lógica que se daba en aquella época con los peones de hacienda, ¿ya? Si uno no quería ser peón de hacienda, era mejor ser inquilino, ¿cierto? Y ahí trabajar apadronado, como por contrato, se podría decir, un contrato bastante miserable, lamentablemente, ¿cierto? Pero se podía trabajar como por contrato para los patrones, ¿ya? Para los criollos. Y también, si no podías ser medrero porque no tenías el dinero como para poder arrendar la tierra, te quedaba ser, ¿cierto? Un peón, ¿cierto? Con esta lógica, chiquillos, fueron disminuyendo los indígenas encomendados y también la población indígena también fue disminuyendo y se fueron creando más mestizos asalariados, ¿ya? Esa fue la lógica matemática, ¿cierto? Menos indígenas encomendados, más mestizos asalariados. Por su parte, chicos, y ya para ir cerrando, los esclavos africanos no representan un porcentaje muy grande acá en Chile, ¿ok? Pero no obstante, un esclavo africano valía mucho dinero. De hecho, tener un esclavo africano era un estatus ya para la gente de muy alta élite. Como que los tipos que tenían mucho dinero podían darse el lujo de tener un esclavo africano. Y los que tenían, y como eran muy caros, regularmente los esclavos africanos eran como los jefes de las haciendas, perdón, como los subjefes, por cierto, estaba el patrón, el dueño de la hacienda, y él contrataba o tenía un esclavo africano, el cual trabajaba para controlar a todos los inquilinos que trabajaban en la hacienda. Entonces, chicos, eso principalmente fue el sistema económico que primó en Chile durante la colonia, ¿cierto? Este sistema de hacienda, el cual te hacía trabajar mediante la agricultura del territorio. Entonces, súper importante para que lo tengan en consideración. Y ya para ir cerrando, y les quiero hacer una pregunta. ¿Por qué no se podía comercializar acá en Chile? ¿Por qué no podíamos comercializar acá en Chile? Porque existía un monopolio, ¿ya? Existía un monopolio con España, por eso no se podía comercializar acá en Chile. ¿Por qué no se podía trabajar en la minería acá en Chile? Porque existía una escasez de los metales preciosos, ¿ya? ¿Por qué ganó el sistema de hacienda acá en Chile? ¿Por qué ganó la agricultura y la ganadería acá en Chile? Porque teníamos un extenso valle de tierra fértil entre Copiapó y Biobío, ¿ya? Entonces, por lo tanto, lo que yo les estoy diciendo son las características de por qué en la colonia la agricultura y la ganadería fueron las principales herramientas que tuvieron los seres humanos en Chile para poder sobrevivir, ¿ya? Lamentablemente, para los mestizos les tocó la peor parte, por cierto, porque los tipos tenían que trabajar apadronados prácticamente en un sistema que no les retribuía prácticamente nada. Era muy difícil escalar peldaños jerárquicos de sociedad en aquella época. Entonces eso fue cambiando, se fue adaptando, se fue mejorando, y con ellos fueron saliendo, por ejemplo, los medreros, o con ellos, y esto yo creo que fue un retroceso, pero lamentablemente se tenía que dar así porque las condiciones laborales eran muy injustas, también fueron naciendo los famosos peones gañanes o peones de hacienda, que se les llamaba. Entonces, súper importante, chicos, para que lo tengan en consideración. Y esto principalmente, pues, si les preguntan por la economía colonial chilena, la hacienda. ¿Y qué es la hacienda? Era un sistema de terratenientes en los cuales una casona gigante, ¿cierto? Si ustedes ven casas de hacienda, se van a dar cuenta que son casonas gigantes, chiquillos. Y no sé, además que han visto alguna vez alguna serie o alguna teleserie, o en volada quizás sus papás lo han visto más, casonas gigantes, insisto, casonas gigantes, las cuales con pasillos inmensos, en los cuales vivía los criollos junto con sus trabajadores, ¿cierto? Entonces, eso principalmente era una hacienda gigante con muchas hectáreas de tierra. Y esas hectáreas de tierra servían para trabajar, para cultivar trigo, para trabajar animales. Entonces, eso principalmente, chicos, para que lo tengan en consideración. Y eso ha sido la clase de hoy.